Jesús está aquí en esta noche. Levanta tus brazos ante su presencia, rindiéndote a Él, adorándole a Él. Oh Cristo, Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor. Solo tú tienes palabras de amor. Camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? De gracias, peticiones y necesidades. Hay tanto que darle gracias a Dios, tanto. En una iglesia que yo, pues algunas que yo he ido, cuando el ministro empieza a decir que alguien quiere dar gracias, toda la iglesia quiere dar gracias. Cuando hay peticiones, todo el mundo quiere dar testimonios y peticiones, ¿verdad? Todo el mundo quiere hablar. Claro que tienen que poner un alto, porque de lo contrario no habría servicio, solamente sería un servicio de acción de gracias y petición. Hermano, cuando nos reunimos es acción de gracias. Ya lo hemos dicho, con ese fin estamos aquí, para agradecer a Dios que estamos aquí, que nos tiene aquí. Testimonios de que el Señor, lo que ha hecho en mi vida. ¿Qué ha hecho el Señor en su vida? No encuentro la respuesta en el techo. ¿Qué ha hecho el Señor en mi vida? Tenemos tantos años sirviendo al Señor y todavía no podemos explicar verbalmente las experiencias que tenemos con Dios. Por eso estamos así. No sabemos darle al pueblo las experiencias que tenemos, que Señor me llevó, me pasó, me subió, me bajó y me trajo, pero estoy aquí. El Señor, y tantos testimonios tan bellos que podemos dar, tanta acción de gracias, ¿verdad? El miércoles hablábamos, el hermano habló precisamente acerca de eso, de la frialdad de las iglesias. Mi esposa, la pastora, dice que la apostasía se está manifestando ya hoy en día, hermanos. Ya se está manifestando inclusive dentro del pueblo del Señor. Pues dentro del pueblo del Señor donde se va a manifestar la apostasía, no en el mundo. El mundo no cree. El pueblo del Señor se va a estar enfriando. Se va a estar alejando. No va a querer buscar. ¿Cuánto damos gracias a Dios por su palabra? Amén. La tenemos, la podemos saborear, la podemos apreciar, podemos aprender, podemos recrearnos con ella, podemos saber lo que el Señor quiere para mi vida, en nuestra vida, cómo caminar, cómo aprendí algo nuevo. Decía, si no aprendes algo nuevo cada día, ese día es desperdiciado para ti. Es un día desperdiciado. Todos los días tenemos que aprender. No estoy hablando solamente espiritualmente, estoy hablando algo nuevo en nuestras vidas. Pero muchos de nosotros llevamos la vida nada más por vivir. Vivimos por vivir. Nada más. Respiramos porque respiramos. Caminamos porque ya más caminamos. Y entonces es un dicho que yo siempre lo he dicho, que si no aprendo yo algo nuevo de una persona con quien he hablado, si he leído algo, si no he aprendido algo nuevo en mi vida, es un día desperdiciado para mí. En la palabra, si no aprendo algo cada vez que me reúno a escuchar la palabra, si no aprendo algo nuevo, entonces no estoy creciendo, no estoy madurando. ¿Cuántos damos gracias a Dios porque podemos leer la palabra los domingos o los miércoles? Podemos reunirnos, podemos regocijarnos.
Esa es una acción de gracias. Doy gracias, hermano, porque podemos todavía en estos tiempos reunirnos a leer la palabra de Dios. Doy gracias a Dios porque me permite reunirme donde se enseña la sana doctrina todavía. Doy gracias a Dios porque su Santo Espíritu viene y me enseña cosas nuevas, me guía a través de su palabra, ya sea en mi casa cuando la leo o aquí en la iglesia cuando la leemos y aprendemos. Doy muy gracias a Dios por eso. Y doy gracias a Dios porque Él está en medio de nosotros, en su pueblo, aquí, ¿verdad? Y Él es el que está ministrando y enseñándonos, guiándonos, iluminando, todos. Y doy gracias, y ya puedo seguir. Y no quiero empezar por ahí. El estudio es diferente. Pero, hermanos, vemos el agradecimiento en los corazones cuando realmente queremos conocer de la palabra de Dios. Dicen que a buen entendedor pocas palabras. ¿Verdad? El que realmente quiere saber más de Dios, conocer más de Dios, se puede. El que no, ahí están sus bancas vacías. Job, estamos leyendo el libro de Job, hermanos. Empezamos con el capítulo 1 y leímos todo el capítulo 1 del libro de Job. No vamos a estar leyendo cada vez, es todo un capítulo, pero lo vamos a estar viendo varios versículos acerca de este personaje. Capítulo 1 de Job. Y leemos solamente el versículo 22 del capítulo 1. Leemos la palabra en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, pidiéndole, Señor, su Santo Espíritu, aquí presente y en nuestros corazones, que ministre y que a nuestras vidas, a nuestros corazones, que Él sea el que nos enseñe, nos guíe, nos ayude a escudriñar y el que hable a nuestras vidas. Nos dé el conocimiento y la sabiduría y abra nuestros oídos, nuestros corazones. Se lo pedimos y le damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios Todopoderoso, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Podemos tomar asiento, hermano. Okay. Bien, lo que pasó Job, hombre justo y que sin pecar, ya lo vimos la semana pasada, y viene Satanás en el consejo que había en el cielo, cuando se reúnen los hijos de Dios, y vino Satanás y empezó a hablar de este personaje, de Job, ¿verdad? El Señor lo dijo, dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Y respondió Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿No? Ahí empieza el dilema, el drama de este gran personaje. Este hombre que no pecó, era hombre justo, mas Satanás le dice al Señor que todo lo que él hace, todo lo que él dice, todo lo que la manera de su comportamiento es por todo lo que le da. Era hombre rico, vimos su hacienda rica, su ganado, camellos, bueyes, ¿verdad? Vimos que tenía cantidad, hasta ahora en nuestros tiempos se podría considerar sumamente rico. Tenía una familia numerosa, que también dijimos que era en esos tiempos, en el Medio Oriente, considerado muy bendecido. 7 hijos, 3 hijas, más si eran varones, ¿verdad? Entonces,
Por donde quiera que se le veía, este hombre era bendecido, ¿verdad? Y era un hombre justo, un hombre bueno, un hombre delante del Señor que no había pecado, dice la palabra. Pero no estamos hablando de que sin pecar, aclaramos eso, porque todos pecamos, no era que libre de pecado, sino simplemente era un hombre que caminaba con el Señor y temía a Dios. Temía a Dios, como la palabra nos dice. Bueno, vimos también que hablamos de como hoy en día los teólogos, ¿verdad?, al leer el libro de Job, lo consideran todo el libro de Job, claro, enigmático, paradójico, a un libro del cual surge la pregunta que en todo el mundo se hace, todo el mundo, ya sea mundo creyente o no creyente. La pregunta que se hace, no necesita leer el libro de Job, el mundo, o el mundo creyente para hacerse esta pregunta, pero ahí es donde podemos ver claramente esa pregunta: ¿por qué hay sufrimiento? ¿Por qué Dios permite sufrimiento? La teodicea, que es una rama de la teología y que le han puesto de ese nombre, teodicea, los teólogos, los estudiosos de la Biblia, de las Escrituras, de la palabra de Dios, han dicho que la teodicea es una manera de justificar a Dios por todo el mal que hay en el mundo, por todo lo que pasa en el mundo. Ya hemos hablado de que hay enfermedades, que hay esto, que hay lo otro, hay guerras y toda la cosa. Y la teodicea justifica a Dios y le dice que Dios es bueno, Dios es justo, y todo eso se debe al mal. Todo se debe al mal. O sea, están justificando, es la manera que ellos justifican a Dios. Y aclaramos que Dios no necesita ser justificado, en primer lugar. Dios no necesita ser justificado. Dios es Dios soberano. Y en su soberanía Él puede, decide y quiere lo que Él desea hacer. Nadie le debe decir, nadie le puede estorbar lo que Él desea, lo que quiere hacer. Pero también la palabra nos dice que Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros, ¿verdad? Los caminos para ti, para mí, para todos esos son para lo mejor, no para mal. Pero seguimos con Job. La Biblia no esconde, hablamos también que el mal que hay en el mundo, no esconde eso. El mal que hay y es prácticamente abierto. Dios se abre con nosotros y nos dice: esto es lo que está pasando, esto es lo que va a pasar. Profecía, ¿verdad? Esto es lo que pasó, va a pasar y pasará. Entonces todo eso está en la palabra de Dios, que el hombre no lo conozca porque el hombre no lee la palabra, no lee la Biblia, en fin, sea desconocidas los caminos de Dios. Eso no es problema de Dios, pero todo está ahí, todo está ahí. Conoceremos algunos versículos, ustedes se acordarán del Señor Jesucristo cuando dijo, ¿verdad?, en los evangelios, que en el mundo encontraremos qué, hallaremos qué, vamos a encontrarnos qué, con qué nos vamos a enfrentar. Vamos a ver aflicciones, va a haber aflicción significa dolor, va a haber sufrimiento, va a haber pruebas, va a haber luchas, va a haber todo lo que engloba esa palabra, aflicción, ¿verdad? Pero dice el Señor que debemos de confiar, ¿verdad? Confiar, porque Él venció y Él... Entonces, es abierta la palabra con respecto a todas esas preguntas. Pero a la vez nosotros vivimos en un mundo rodeado de gente, la gente, inclusive nosotros, el mundo creyente, el pueblo creyente, donde todo queremos respuestas al instante. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué salen las nubes? ¿Por qué hay nubes negras? ¿Por qué hay nubes blancas? ¿Por qué todo? Desde niños, ¿verdad? Los niños cuando se hacen las preguntas, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Verdad? ¿Y por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Y por qué? Y uno le trata de buscar la respuesta hasta que uno se cansa y dice, mira, pregúntale a tu madre. Entonces ya está uno, desde pequeños empezamos con esas interrogantes.
que me gustaría que esas interrogantes fuesen en el ámbito espiritual, ¿verdad? Para que nosotros pudiésemos escudriñar más las Escrituras. Pero nos pregunta por qué pasan esas cosas en el mundo, por qué hay sufrimiento, por qué hay dolor, por qué hay luchas, por qué hay enfermedades, por qué mi esposo es, por qué mi esposa hace eso, por qué me tuve que estar así, por qué tantas cosas que les pasa a la gente en la vida y quieren una respuesta concreta y la quieren buscar en la iglesia, la quieren buscar pues con los líderes tal vez. Y cuando no pueden encontrarle una respuesta, no darles una respuesta, claro, la gente se frustra y busca otra manera, otros caminos. Por eso se han creado tantas religiones, ¿saben ustedes eso? Tantas religiones se han levantado. Porque los falsos líderes que se han levantado, saben que la gente busca respuestas. Y no las tiene. Y ellos se levantan y dicen, yo te voy a dar la respuesta a tus problemas. ¡Boom! Dijimos que no debemos caer en esa secuencia que hace el mundo, que cae el mundo, de dar respuesta a todo. No podemos. Moisés en Deuteronomios dice que las cosas reveladas, ¿verdad? Las cosas reveladas de Dios son ¿para qué? Para nosotros y para nuestros hijos, ¿verdad? Y las cosas que no son reveladas, pues no pertenecen a Dios. Solamente pertenecen a Dios, ¿verdad? Entonces, lo que no sabemos, simple y sencillamente no sabemos, punto. No entiendes, pues no entiendo. Ya, decirlo clara y llanamente. No sé. ¿Por qué? Porque la palabra no lo explica, no lo dice. O sentarnos con ellos a la palabra, con la Biblia. Mira, vamos a buscar que habla acerca de este tema que tú quieres saber tanto, de este tema. No lo habla, ¿por qué? El Señor no quiere. ¿Por qué? Por su soberanía. No quiere que lo revele a nosotros. Mas lo que sí sabemos, lo que sí entendemos, lo que sí está en la palabra, tenemos que explicarlo, tenemos que revelarlo, tenemos que enseñarlo. Tenemos que llevarlo a todos aquellos, porque eso está ahí para que nosotros la llevemos. Que fallamos, fracasamos por lo mismo, porque no sabemos qué es lo que está aquí adentro. Pedro nos dijo en Pedro 3:15 que debemos santificar primeramente al Señor, ¿verdad? En nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestra manera de todo, lo santificamos y siempre estar preparados, apercibidos, siempre estar listos. No estoy listo, hermano, para tu pregunta. No traigo mi Biblia. Bueno, pero estar apercibidos en vuestros corazones y para responder con mansedumbre y reverencia a cada uno que os demande la razón de la esperanza que hay en vosotros. Estar preparados, estar listos. ¿Qué vamos a contestar? ¿Cómo vamos a responder? ¿Qué vamos a decir? Desgraciadamente, lamentablemente, desafortunadamente y todo lo que termina en mente, el pueblo creyente es el que menos puede estar o está preparado para llevar o enseñar o aconsejar a alguien que pide razón de la esperanza que hay en vosotros. Bueno, eso es un tema que ya hemos hablado hasta el cansancio, pero eso es lo que nos insta la palabra, lo que nos insta el Señor. Siempre estar apercibidos. Bueno, el libro de Job nos enseña estas preguntas teológicas acerca del sufrimiento. Vamos a hablar del sufrimiento. Bueno, estas preguntas que acabo de hacernos, ¿por qué esto y por qué el otro? ¿Por qué esto? Son preguntas son preguntas que hace Job, ¿verdad? ¿Son justos los caminos de Dios? ¿Es justo Dios al hacer y permitir ciertas cosas? ¿Está Dios en control de las cosas? ¿Por
qué permite Dios una pandemia? ¿Por qué permite Dios que mueran pequeñitos? ¿Por qué Dios permite que haya guerras donde niños? ¿Por qué permite Dios? ¿Por qué entonces es Dios justo? Tú me estás diciendo, me estás presentando un Dios de amor, de paz, de justicia y que ama a la humanidad. Pero ¿por qué hay esto? ¿Por qué hay el otro? ¿Por qué hay el otro? Y cuando nosotros nos metemos a contestar preguntas así, vienen otras preguntas, porque la gente siempre no va a quedar satisfecha con ese tipo de pregunta, que la respuesta que va, bueno, es porque la teodicea, hablamos de vamos a darles la teodicea, la teoría de la teodicea, es porque es que hay un diablo, hay diablos. ¿Y por qué hay diablos? ¿Y por qué? En el Job 1:22 dice, en todo esto no se gozó ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job, aunque no había visto a Dios, él sabía de Dios, él lo conocía. Porque lo dice al final, que de oídos te he oído, más ahora mis ojos te ven. Para poder a veces ver la grandeza del Señor, una transformación en nuestra vida, con la doble o triple bendición, tenemos que pasar por esto. Nosotros como cristianos sabemos, porque dice la palabra que dice en el Viejo Testamento, Dios cumplirá su propósito en mí, en el Nuevo Testamento dice que todo obra para bien de aquel que le ama, que son llamados conforme a su propósito. Job sabía que Dios tiene un propósito, porque ese dice, no pecó ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job, yo creo que dentro de sí él sabía que había un propósito, porque Dios lo estaba pasando por esa valle tan horrible que pasó de muerte. Fueron años que él vivió aquí. Él no atribuyó a Dios ningún propósito. O sea, él sabía que Dios no hace nada en vano. Aún lo malo, Dios lo transforma para bien. Lo cantábamos hace un rato cuando Juanito estaba ministrando. Entonces, es lo que nosotros como cristianos tenemos que aprender. Que Dios, nosotros creemos que el Señor nos trae por este camino para pasarnos por pura miel, pura dulzura. No, el Señor dice que nos va a moldear a la imagen de su Hijo, ¿verdad? La estatura del varón perfecto. Y nosotros fuimos hechos a la imagen de Dios, pero el pecado nos deformó. Entonces, hay un propósito de Dios en nuestra casa. Y debemos dejar de alejarnos de Él cuando vienen las cosas duras o cuando pasamos por el desierto. Al contrario, es cuando más tenemos que buscar de Dios. Pero yo no sé si a veces nos ha faltado enseñar eso, o la gente no ha agarrado la onda de por qué cuando yo me acerco al Señor o cuando yo vengo a Cristo parece que todo se pone solo. Exacto. Cuando llegamos a lo que es el Señor, cuando empezamos a caminar con el Señor, el predicador me dijo, o el hermano, el amigo, la comadre, el compadre me dijo, ve a la iglesia, tienes problemas con tu marido, pero ve a la iglesia y vas a ver cómo se te van a resolver tus problemas. Acepta a Cristo y verás cómo se te van a empezar a resolver todos tus problemas. Todo vas a caminar bien. Mentirosos cristianos, falsos creyentes, que caen en la falsedad de los profetas, de los maestros, de los falsos, mentirosos, que solamente quieren ganarse un punto para el Señor, creyendo que van a ganarse la simpatía de Dios por traer a una persona y decirle mentiras. No. Esa persona va a venir aquí y le va a ir peor. No sabemos. Le puede ir mejor, todo se le puede componer, o todo se le puede descomponer. Mejor decirle la verdad. Y esa verdad no la conoce el creyente, porque no sabemos llevar la palabra a la gente. Simple y sencillamente prometemos lo que no sabemos, lo que no entendemos. Prometemos algo que no debemos estar prometiendo. Tiempos de Jeremías, profetas se levantaban y decían, va a venir bien esto para el pueblo, para Jerusalén, todo va bien, todo va a estar bien, todo está bien. Jeremías se levantaba, no,
El Señor dice que va a venir ejércitos, los va a destruir, va a rodearlos, va a ver esto y va a llevar a cautividad. No. Como si nosotros conociéramos la soberanía de Dios. Nosotros no conocemos la soberanía de Dios. Cuando nos brincamos el tema de soberanía de Dios, porque hablamos mucho de eso en la misericordia y en la gracia de Dios, hablamos de su soberanía. No conocemos su soberanía. No sabemos, es su divina soberanía. Inclusive cuando estemos con nuestros cuerpos transformados en gloria, no sabremos si con certeza todos los misterios o la mente de Dios realmente en su totalidad. ¿Por qué hizo esto desde el principio? ¿Por qué hizo esto a través de los tiempos? ¿Por qué permitió esto? ¿Por qué lo esto? ¿Y por qué esto? Porque no sabemos. Dios no quiere que lo sepamos. Dios quiere que sepamos. Bendito sea Dios, ¿ok? Esa es una cosa. Y nosotros también, al enseñar, al decir eso, no debemos de caer en los errores, que muchas veces también caemos en eso. Con tal de que se gane esa persona, vamos a decirle, vamos a hablarles algo bonito, porque ellos necesitan hablar algo bonito. No querramos ser más buenos que Dios. Porque esa persona, por consolar o confortar o ayudar a esa persona que está pasando por tribulación en su casa, en su trabajo, con su familia, con sus hijos, ha perdido un ser querido, eso, queremos ser más buenos que Dios y prometerles cosas. No. Y ahorita lo vamos a ver en el libro de Job. Apenas vimos una película, mi esposa y yo, es el de Martín Lutero, no el reformador, Martín Lutero, el de los derechos civiles, en los años 60. Y cuando me gustó ese pasaje, cuando mataron en una manifestación al hijo de uno de los manifestantes, el padre de tantos 80 y tantos años llorando, se le acercó Martín Lutero y nada más se quedó callado viéndolo y dijo, no sé qué decirte. Nada de que yo sé lo que sientes, yo sé lo que estás pasando, yo entiendo tu dolor, yo entiendo. No, yo no sé qué decirte. Lo único que le dijo, yo sé lo que... Yo no sé qué decirte. Lo único que te puedo decir es que el primero que lloró fue Dios. ¿Verdad? Entonces, no podemos consolar, no podemos confortar, mejor quedarnos callados. Pero vamos a ver ahorita con Job. Entonces, en el primer capítulo, el segundo capítulo, cuando ya perdió todo Job, que lo vimos en la semana pasada, perdió todo. En la primera perdió parte, ¿verdad? Pero Satanás no quedó conforme. Satanás dijo, no. Aquí voy a ir, porque Satanás no queda conforme con nada más mandarte una lucha, una prueba, no. Él quiere completa destrucción, hermano. No, el pueblo de Dios, nosotros no nos damos cuenta, no percibimos, no entiende la cabeza que el diablo el diablo es mi enemigo. Sí, yo tengo un enemigo. Okay. No, el diablo nos quiere matar. Físicamente nos quiere matar. Y espiritualmente, una vez muertos, nos quiere destruir. Es decir, llevarnos con él al infierno. Pero cuando nosotros nos demos cuenta que ese enemigo no cesa, no para, no va a detenerse nada más porque soy un aleluya, canto gloria a Dios, amén, y vengo a la iglesia. No. Sus luchas son constantes, sonantes, no descansa. Él va a querer destruir tu matrimonio, él va a querer destruir a tus hijos, él va a querer destruir tu trabajo, y una vez que destruya todo eso, te va a destruir a ti físicamente. Y una vez que te destruya físicamente y tú reniegues a Dios, te va a destruir espiritualmente. Y eso es lo que está haciendo en el mundo. Pero el pueblo creyente cree que vivimos en una utopía espiritual.
No, tenemos que abrir los ojos. Sí, hermanito. Yo pienso que en estos tiempos es un tiempo muy peligroso para la iglesia porque el mundo está al revés. Ya llaman lo bueno malo y lo malo bueno. Y cuando miran a un creyente que está caminando fuerte o nosotros, quieren poner sus cargas sobre ellos, entonces enfrían a la gente porque es mucho, viene de montones de lugares, de diferentes puntos, y se carga a la gente, pero yo pienso que nosotros estamos hablando con los hermanos en Cristo. La oración, eso es la cobertura. Pablo siempre decía, yo no quiero que me den ofrenda, no me quiero que me den dinero, ofrenda sí para Jerusalén, para la iglesia, para los pobres, los necesitados. Yo lo que quiero es que estén orando por mí. Gracias por sus oraciones. Y gracias es lo que más. ¿Qué más cobertura? ¿Qué más quiero que la cobertura de Dios, verdad? ¿Qué más quiero? Bueno. Los filipenses les mandaban las ofrendas a Pablo y él decía, no por las ganancias, él estaba gozoso porque tenían su cuenta en el cielo y ahí el Señor miraba con agrado esas peticiones, esas ofrendas que le mandaban. No le quitaba a otras iglesias porque tenía ahí, tenía medios de felicitar. Pero también, hermano, el problema es que el cristianismo en estos días se trata más de hablar que de mostrar. Pablo dijo, yo voy a ir en el poder del Espíritu Santo, no con palabrería. Ahorita muchas de las personas que hablan por otras personas no hay nada. No se ve nada. ¿Por qué? Porque no están metidos con el Espíritu, no siguen al Espíritu, no obedecen a Dios en todo. Así Dios no puede funcionar tampoco. Porque si vamos a ir a demostrar que somos cristianos, tiene que haber señales. Y si no hay señales, ¿quién va a creer el evangelio que predicamos? Exactamente, es lo que hablamos hace 1 o 2 semanas, ya no recuerdo, precisamente lo sacó también el hermano a luz. El cristianismo vive un cristianismo mental. Yo escucho. Alabar a Dios, amen a Dios, gloria a Dios. Repetición. Jesucristo dijo, van a repetir, no quiero. Entonces son repeticiones vanas, no, porque todo es mental, coco wash, lo que muchas veces se repite, se termina creyendo, ¿verdad? Por eso la gente dice, van a la iglesia, tanto oír, lo van a llegar a creer. No, el caminar con el Señor no es mental, es espiritual. La ley, la palabra mata, pero el Espíritu vivifica. Sí, mucho para palabrería, pero no hay experiencia, lo que dice hermano. No hay experiencias con el Señor. No se vive experiencias, no se camina en el Espíritu. No hay eso, solamente hay palabrería. Y cuando viene esa cosa, cuando viene lo que realmente viene, la lucha, la prueba, lo que viene, la palabrería no te va a sacar adelante. Si no te va a sacar adelante, ¿qué? Las experiencias que tuviste con Dios. Conoce uno de ellos. Oh, me acuerdo que yo caminando con Dios me sacó de un problema peor que lo que estoy ahorita. Gloria a Dios. Y me va a sacar adelante. Job dijo al final del libro, te oídas te había oído, mas ahora... Entonces ya tuvo las experiencias, ¿verdad? Job. Es lo que la iglesia le hace falta, porque la iglesia vive solamente de cosas mentales, escuchar. Se cansan de estar escuchando. No reviven las experiencias. Por eso cuando dije al principio, ¿testimonio? ¿Qué testimonio? Nadie tiene testimonio, porque lo único que saben es escuchar. ¿Qué experiencia tenemos con Dios? Esta semana, ¿qué experiencia tuviste con el Señor? No me acuerdo. ¿Tuviste alguna experiencia bonita? ¿El Señor te enseñó algo? ¿Algo que hayas pasado con el Señor? Bueno,
Job, que les iba a decir. En capítulo 2, en el versículo 9, le dijo la mujer de Job, díjole entonces su mujer, ¿aún retienes tu simplicidad? Bendice a Dios y muérete. Yo nada más quiero aclarar ese versículo antes de seguir adelante. No dice maldice. Y yo he escuchado estudios y versículos, predicaciones donde dice, maldice a Dios y muérete. ¿Y qué es lo que hace la gente? ¡Wow! Eso dijo. ¡Qué barbaridad! ¡Qué mala mujer! Mala. ¿Por qué no se muere ella? Entonces, ya agarramos concepto porque todo lo transversamos por una palabrita que se tergiversa y la escuché recientemente. Por eso les quiero aclarar eso. Tal vez ninguno se dio cuenta de eso, pero la escuché recientemente. Es que tengamos cuidado, lo que estamos leyendo, lo que yo estoy hablando, esténlo leyendo, ¿tienen su Biblia todos? Amén. Bueno, leo, porque si les puedo cambiar una palabrita, una palabrita cambia toda la frase, y una frase cambia toda el versículo y todo. Pero supuestamente ahí en Job 2:9 dice, maldice a Dios y muérete. Tal vez las traducciones son, pero cuando se hace una traducción no tiene que hacerse, la traducción se hace con la palabra más acertada a eso, pero bendición, maldecir y bendecir es completamente opuesto. Es contrario. Con respecto a Biblias, hermanos, con respecto a Biblias, ¿ustedes ven a su alrededor? Si ustedes tienen curiosidad, hay una Biblia de cada categoría. Son Biblias diferentes, no todas son King James. Hay varias, no estoy hablando de las que traen ustedes. Las que están en los burós. Los jóvenes de esta iglesia tienen varios tipos de Biblias. Y claro, si ustedes se ponen a leer versículos, eso van a encontrar diferentes versículos. Diferentes significados, diferentes le dan. Tengamos cuidado cuando leamos la Biblia. ¿Qué libro de Biblia van a leer? ¿Verdad? Y de acuerdo al contexto, váyanse al contexto de lo que estamos leyendo. Pero en fin, eso era otro estudio. Aquí dice, en inglés dice, curse God and die. So, yo creo que ahí más que estar hablando de la mujer de eso, estaba hablando Satanás por medio de la boca de la mujer que está diciendo, maldice a Dios y muere. Porque eso es lo que... Hay dos King James Versions, ¿ok? Esta King James Version, hay la King James Version de los 60s y hay una King James Version antigua de Casiodoro y no sé qué, Reina. Casiodoro y Reina. Tengamos cuidado. La más reciente hay cambios sutiles. Aunque es King James, le pusieron. Es una traducción de la vieja King James. De la de 1617. Ajá, de la más antigua. De la que es la original King James. Que muchos no la quieren leer porque es inglés antiguo. Entonces se tradujo recientemente en los 60s de la anterior. Tengamos cuidado con esas cosas. Pero bueno, no vamos a entretenernos con eso. Pero hay muchas cosas, hay muchas palabritas durante la Biblia, durante el transcurso de la Biblia que cambian una palabrita con otra palabrita y si repito, pueden transformar. Nos quedamos en el capítulo 1:3, ya hablamos de eso, de Job. Fue prácticamente un tazón, un vaso de fundición, ¿verdad? Para que el Señor permitiera, no él, no Dios, ¿verdad? No caigamos en el error de que Dios lo molió, Dios lo hizo, trituró, lo quebrantó. No, fue Satanás. Entonces Dios permitió, dice la Escritura, que Dios permitió que fue un crisol, un vaso, un tazón, para que se fundiera Job y saliera como, ¿verdad?, oro refinado. Eso es lo que
nos habla también la palabra de Dios. Resumiendo capítulo 1:3, rico, Job era un hombre justo, un hombre que temía a Dios, un hombre rico en su carácter, un hombre rico con su familia, un rico espiritualmente, un hombre rico materialmente, ¿verdad? Un hombre que hasta aún en nuestros tiempos se puede considerar un hombre de alta alcurnia, un hombre de sociedad, ¿verdad? Pero era un hombre que temía a Dios. Hoy en día, inclusive en los tiempos del Señor Jesucristo, los ricos aman las riquezas más que a Dios. Temen más sus riquezas, temen más cómo va afectando sus inversiones, tienen más miedo que sus inversiones suban o bajan que temer a Dios. Entonces, este es el rico de hoy en día, el rico de los tiempos del Señor Jesucristo. Job era todo lo contrario, él temía a Dios. Entonces no es necesario que recordar toda la historia de este hombre que lo tenía todo y lo perdió todo. No vamos a leerlo todo, pero el versículo 6 del capítulo 1 hasta el final del capítulo 3 vemos la terrible tormenta, la pesadilla empieza, todo lo que pasó, que hizo Satanás, todas sus riquezas, todo lo que perdió. Ya lo leímos y lo vimos todo la semana pasada. Para que dijera en el versículo 21 del capítulo 1, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo tornaré allá, y Jehová dijo, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, ¿verdad? Jehová, ahí en Job 1:21. Entonces, uno esperaría que después de todo esto, como dije, Satanás hubiera quedado, wow, qué hombre tan bueno y justo tienes tú como siervo, ¿verdad? Satanás no, pero como dije, Satanás no se queda conforme, él quiere completa, total destrucción. Esto no fue suficiente, esto que hizo que Satanás siguiese adelante y duro y más duro en sus ataques. Le dijo al Señor Jehová en capítulo 2, versículo 4, y respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Mas extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y si verás y no te blasfema en tu rostro. No se va a quedar conforme. Él quiere tu caída, mi caída. Él quiere destruirnos completamente. Y hay tanta enseñanza en este libro de Job, hermanos, tanta enseñanza para en nuestra vida contemporánea, cómo servir y cómo seguir a Dios, si realmente lo vamos a servir y a seguir, porque los tiempos van bien, porque las cosas marchan bien, porque todo está bien, como dice Satanás, porque todo es bendición, o porque amamos realmente a Dios y tememos a Dios. Y somos agradecidos con Dios. Eso es la enseñanza, una de las grandes enseñanzas, ¿verdad? Todo lo que dice, todo lo que te da, te teme Job, es por lo que tú le das. Es decir, el diablo le decía a Dios, dale dolor, pero dolor físico. Y verás si te es fiel. Así que Dios le concede y le da permiso y que toque a Job. Vemos en el Nuevo Evangelio, en el pasaje del Señor Jesucristo le dice a Pedro, Saulo, Saulo es otro personaje, perdón, Pedro, Satanás ha pedido zarandearte, ¿verdad? Pero yo le he orado al Padre para que tu fe no decaiga. Entonces, es constante las peticiones que hace Satanás al Señor. Déjame sangolotearlo. Déjame darle una buena sacudida. Déjame darle esto para ver cómo. Y que nuestra oración siempre sea, Señor, fortaléceme en la fe. Pero en la historia de Job, es Dios el que le pregunta a Satanás, ¿verdad? No es Satanás que viene directamente con Dios a decirle, voy a atacar, por así decirlo, a
Sí, le dice, mira, no, mira a mi siervo Job, mira cómo me sirve, mira qué justo es, mira esto y mira el otro, ¿no? Pero pues claro, vemos la respuesta de Satanás, pues si te es bueno, es justo, camina contigo, hace esto, ora y esto, cosa, pero lo hace por interés, lo hace por conveniencia. ¿Eh? Lo hace. Como papá es como cualquier papá que quiere presumir a sus hijos, ¿no? De esa manera es que le dice al diablo. Sí, se sentía orgulloso de Job, ¿verdad? Pues sí, sí. De que a pesar de la situación había hombres que lo amaban de corazón. Y porque yo me imagino pues que Dios en su infinita sabiduría sabía que Job no iba a renegar a él. Por eso se levantó el cuello, porque él conocía a Job, conocía el corazón de Job. No va a dar el Señor una prueba más allá de la que se puede soportar. Conociendo la Escritura, conociendo los caminos de Dios, conociendo la voluntad de Dios, lo que nos dice la Escritura, podemos llegar a esa conclusión. Y en cierta manera estamos haciendo teodicea. Estamos justificando a Dios, estamos diciendo que Dios es omnisciente. Todo lo sabe, todo lo conoce. Sabía que hasta el final de la vida de Job. Y por eso lo permitió. Y pues sí, es verdad, es cierto. La palabra misma lo dice, ¿no? Dice Pablo en Corintios que la prueba, la tentación no es... Pero que uno puede soportar. Es humana, ¿verdad? Que Dios es justo, Dios no... Amén, no nos va a dar más allá de lo que nosotros podamos soportar y nos va a dar la salida con todo eso, ¿verdad? Entonces Él sabe lo que yo puedo soportar y lo que el hermano puede soportar. Entonces va a decir, pues este hermano no va a poder soportar tanto como el hermano, ¿verdad? Entonces va a dar la prueba de acuerdo a la fe. Pero también ahora gracias a Jesucristo que tenemos al Espíritu Santo, nosotros que nos da la fortaleza. Pero en los tiempos de Job que no estaba el Espíritu Santo, era la fe. Desde tiempo de Génesis, desde tiempo del Jardín de Edén, Padre, Hijo y el Espíritu Santo, empezado, que no estaba sellado en los corazones de los hombres, es diferente. No, como mora en nosotros, pero sí llegaba y tocaba a los hombres, ¿verdad? Estaba en los hombres. En el Antiguo Testamento se derramaban los hombres en las personas escogidas por Dios. En el Nuevo Testamento, desde que aceptamos a Jesús, pasa a vivir dentro de nosotros. Es la única diferencia. Ya nosotros pasamos a ser el templo del Espíritu y ya está Él ahí. Ya no hay edificio. Y antes era en ciertos hombres nada más. No lo escogía. Lo que Dios... Los que para un propósito estaban destinados, como Sansón, como Elías, que tenían que hacer algo especial por el pueblo. Vino hasta sobre Saúl. Sí. En un tiempo hasta que se alejó, ¿verdad? Por eso David decía, no quites de mí tu Santo Espíritu, porque David también andaba en el Espíritu del Señor. Por eso pudo hacer lo que pudo. Sí, es el Espíritu de Dios, ¿verdad? Acuérdense que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y empezó la creación. El Espíritu de Dios, ¿verdad? Dice la palabra también que levantó a Cristo entre los muertos. Entonces, pero el Espíritu de Dios, que es nada más, como dice hermano, se derramaba sobre ciertos que usaba el Señor en esos tiempos, profetas, ¿verdad? Jueces, reyes, ¿verdad? Que eran ungidos por el Espíritu. Ahora nosotros tenemos el privilegio, el honor inmerecido, ¿verdad? De tener al Espíritu Santo en los corazones. Cosa que todavía la Iglesia del Señor no capta, no entiende, no puede recibir en su plenitud. Tener a Dios en nuestras vidas. Caminar con Dios, esto no sabemos. Si lo supiéramos, las iglesias estarían llenas. Estaríamos adorando a Dios constante y sonantemente, diariamente. No sabemos apreciar, somos malagradecidos.
Queremos todo por hecho. Todo lo necesito, todo lo quiero, todo lo más. Bueno, otro estudio, es otro estudio. Entonces la Biblia dice que estaba cubierto de cabeza a pies de llagas, probablemente una forma de lepra o de elefantiasis o una de esas enfermedades, por las cuales que hay muchas llagas, ¿verdad? En todo el cuerpo. Sea lo que haya sido, Job estaba lleno de dolor por todo su cuerpo. Aún ante sus amigos, ¿verdad? Ante sus amigos era algo que no podían ver, sus amigos no podían ver, es tremendo. A Job, ¿verdad? Lleno de llagas y de dolor. Por eso creían que escondía un pecado, ¿no? Sí. Y eso es lo que vamos a ver, ¿eh? Entonces, le dice a Job 2, ya vimos ese, le dice a Job 2:9, bendice a Job y muérete. Tanto era el dolor y porque pues veía a Job que todavía estaba bendiciendo a Dios con todo y en medio del dolor. Primera gran enseñanza que hemos hablado también en las semanas recientes, en medio del dolor, en medio del sufrimiento. Es fácil, como dice el hermano, hablar y decir y enseñar, pero cuando estamos en medio del fuego, ¿qué pasa? No queremos quemarnos. No queremos. ¿Quién le gusta el sufrimiento? A nadie le gusta el sufrimiento. ¿A quién le gusta el dolor? ¿A quién le gusta estar en medio de las aflicciones, de la lucha, de las pruebas? A nadie nos gusta que estar en medio de las cosas. Pero sin embargo, por eso se aprovechan los predicadores y esos países, prometerles, vea que esto y que el otro, ustedes hagan esto y hagan otro, y verá como que Dios los va a librar, los va a quitar, les va a dar, los va a llevar, y Dios les va a quitar todo esos sufrimientos, dolor y todo. No. No nos gusta el sufrimiento y el dolor, no nos gusta nada. Por eso en las bienaventuranzas dice el Señor que bienaventurados los que es ¿qué? Bueno, los pobres en espíritu, los pacificadores, ¿verdad? Los que sufren. Los que sufren, ¿por qué? Porque sufrir, ¿ya? Bueno, hay sufrimiento, hay varios tipos de sufrimiento. El sufrimiento que yo me busco, ¿verdad? Yo me busco mi propio sufrimiento. Entonces voy a ser bienaventurado porque yo busco. No, bienaventurados que sufren por mi causa, dice el Señor. Entonces, porque eres creyente, porque eres cristiano, porque amas al Señor, y por lo mismo te has vuelto súper archienemigo del diablo. El diablo te odia más porque sirves y amas a Dios y sigues caminas de Dios. Entonces el diablo te va a estar atormentando, oprimiendo, y todos esos sufrimientos, bienaventurados vas a hacer porque lo haces por mi causa. ¿Ves? Pero si yo me busco un propio sufrimiento, porque yo, mis placeres o por mis propios, entonces you're on your own, estás por ti mismo. Bueno, entonces la gente usa, esta le dice Pablo, yo estoy con Pablo. Job le dice le contesta a su mujer fatua. Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. También recibimos el bien de Dios y el mal no recibiremos. En todo esto no pecó Job en sus labios. Hasta aquí, todo bien con Job. Amén. La lleva bien. Con todo esto, aguantó, soportó, recibió y bendijo a Dios. Le dio la honra y la gloria a Dios y reconoció que Dios da, Dios quita, y bendito sea el nombre del Señor. Porque todo viene y todo proviene de Dios. Él da el nacimiento y Él también es el único que puede dar y quitar la vida. Bueno. Entonces le habla como fatua. ¿Qué es fatua? Tonta, insensata, no sabes lo que dices, no sabes lo que hablas, ¿verdad? Eso es lo que dice. Entonces si reniegas cuando nace, ¿no? ¿Perdón? Ya de su nacimiento, de eso sí reniega Job. Ajá. Sí, más adelante es cuando empieza a hablar de eso. Entonces la gente usa este versículo para probar o tratar de probar que Dios es el creador del mal. Este versículo que acabamos de dar. La palabra mal se traduce mejor como adversidad. No es el mal del pecado, sino es el mal de las dificultades.
¿verdad? La Biblia nos enseña que Dios no es el autor del mal, ya lo sabemos, hemos hablado de eso, o el autor del pecado. Dios no peca, no tienta a nadie, no hace caer en tentación. Pero lo que vemos aquí es que Dios puede o permite que venga el mal a la vida del creyente para probarlo, para ayudar, es para nuestro crecimiento, para nuestro fortalecimiento, para la fe, para que nuestra fe se fortalezca. Por eso cuando decimos, dame más fe, Señor. Hey, ¿estás pidiendo más fe? Sí, estoy pidiendo más fe. ¿Estás seguro que quieres? Sí, yo quiero más fe, Señor. Ok. Diablo, cómetelo. Ahí te voy a soltar un ratito. Por eso. Eso es así, tenemos que pedir porque nos fortalezca nuestra fe, pero saber que también van a venir cosas que la fe, a través de esas cosas la fe va a venir fortalecidas. Pero queremos las cosas rápidas, ¿verdad? Queremos todo como magia. Tienes esto, eres otro, ya eres transformado, ya eres un cristiano maduro, ya eres todo. Yo quiero ser como Pablo, yo quiero ser como Pedro, yo quiero ser como Santiago, yo quiero ser como Felipe, el evangelista, yo quiero ser como él, yo quiero crecer, pero sin pasar todo eso lo que pasaron ellos, no dificultades, no luchas, no adversidades, no como Pablo dice, las heridas, las llagas, todos los dolores de Cristo las llevo yo, en Cristo las llevo yo en mí, ¿verdad? No, yo no quiero pasar eso, ¿no? Eso. Bueno, en este punto del drama de Job, que aparecen 3 amigos, ya aparecen unos 3 mosqueteros. Vemos, vamos a brincarnos algo de historia, vamos a brincarnos algunos versículos, pero basta con decir que hacen una cita con Job, ¿verdad? Hacen una cita con Job y quieren verlo, son sus 3 amigos, lo quieren confortar y darle ayuda. Leemos que se sentaron con Job, capítulo 2, versículo 11. Y 3 amigos de Job, Elifaz, Temanita, y Bildad, Suita, y Sofar, Namanita. Luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían concertado de venir juntos a condolecerse de él y a consolarle. Buenos amigos que vinieron a consolarlo, supieron de su mal y vinieron a consolarlo. Se sentaron, no hablaron una sola palabra por unas semanas, solo lloraron con él. Dice, lo acompañaron en su dolor, ¿verdad? Tenían empatía. Y rasgaron sus ropas y se echaron silicio, en fin, polvo sobre sus cabezas, cenizas, en fin, estuvieron una semana en luto con él. Bueno, la mayoría de los creyentes, como dije, solo leen los 2 primeros capítulos de Job. O escuchamos predicaciones solamente los 2 primeros capítulos 2. Y cuando se predica Job, pues se enseña de Job. El predicador por lo regular enseña los 2 primeros capítulos y los últimos capítulos de Job, ¿verdad? El dolor, el sufrimiento, la pérdida, etcétera, 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 etcétera. Y los últimos, la prosperidad, la bendición, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es. Y bravo, aplaudimos. Dios es bueno, ¿verdad? Bueno, amén. ¿Quién dice amén? Amén. Amén. Bueno, Dios es bueno, amén. Yo me digo a mí mismo. Entonces, Dios, y la razón es porque no vemos los capítulos que están en medio, no leemos los capítulos que están en medio. El libro de Job es poesía hebrea. Y no es como los poemas que nosotros leímos, ¿verdad? En nuestra vida. La poesía hebrea es completamente diferente. No es como esa mamá querida, mamá te amo, mamá te adoro, un poema a la madre, un poema al padre, un poema al niño. No. Son diferentes poesías hebreas. Pero otro día lo explicaremos, la poesía hebrea. Y la mayoría de los libros o salmos son poesías hebreas, ¿verdad? Varios libros del Antiguo Testamento son poesías hebreas. Son historia, claro, son acontecimientos, son cosas que sucedieron, pero son escritos en forma de poesía hebrea. Y ahorita no vamos a explicarlo tanto porque nos desviamos del tema.
Son difíciles de entender, difíciles de traducir al inglés y difíciles de interpretar. Por esta razón, mucha gente piensa que no es necesario tratar de entender los capítulos del medio. Se brinca, vámonos al final. Vamos platícame la película, pero al final. Dime lo que pasó al final, ya lo que quieren saber. Pero lo que hay en medio es el dolor del dolor, y es lo que veremos y nos concentraremos en el estudio, lo que vamos a ver en medio. No, ya vimos lo que primero, ya lo sabemos, ya lo conocemos. Cualquiera le preguntas, Job, oh sí, sufrimiento, dolor, pérdida. Oh, y el final ya sabemos que la felicidad, prosperidad, bendición, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué es lo que hay en medio? Lo que está en medio es el meollo, es el centro de nuestro entendimiento, de lo que trata este libro. Para entender este libro hay que entender todos los capítulos que están en medio. Y yo creo que todo el mensaje de Job es completamente entendido, comprendido cuando solamente se entiende o se confronta la conversación de sus amigos, con Job, con sus amigos, cuando confronta con sus amigos, las conversaciones que tiene con sus amigos, ¿verdad? Entonces no vamos a poder entender a Job y el libro si no más leemos los capítulos 1 y 2 y el final del libro, y si no leemos lo que pasó y todas las conversaciones que tuvo con sus amigos, ¿no? Pero vamos a ver, veremos que estos capítulos del medio del libro de Job son contemporáneos también para nosotros, es decir, son enseñanza también para nosotros. Me dicen, por favor, cuando se acerque cerca de las 3, por favor. Las 20 para las 19 para las 3. Todos son contemporáneas, gracias, para nosotros, son enseñanza para todas las palabras, enseñanza, por supuesto, y para la iglesia del siglo XXI. Así que vamos y empezaremos hoy con sus amigos, los consoladores, los llamaremos los 3 mosqueteros, no, los llamaremos los consoladores, los confortadores de Job. Capítulo 4, capítulo 4 hasta 37 lo vamos a leer. Vamos a brincarnos, no vamos a leer capítulo por capítulo. Si vemos el capítulo 16 de Job, y versículo 2 dice: consoladores molestos sois todos vosotros, tendrán fin las palabras ventosas. Así es que yo no le puse el tema de consoladores. La Biblia, la palabra lo dice. Son unos consoladores molestos. Vemos que Job y estos amigos consoladores molestos son una contradicción en cuanto a amistad. ¿Qué significa eso, contradicción en cuanto a amistad? Son enemigos. Un amigo no hace esto, ¿verdad? ¿Para qué quiero enemigos? Son contradictorios, exactamente. ¿Para qué quiero enemigos? Un amigo no hacen esas cosas. Entonces son contradictorios en cuanto a la amistad. Podemos ver desde que empezaron a abrir sus bocas, se volvieron unos miserables consoladores. Y si se hubiesen quedado calladitos, como se quedaron esa primera semana, sin abrir la boca, y nada más darle su simpatía con su boca cerradita, lo hubiesen hecho mejor. Por eso dice Proverbios: en boca cerrada no entran moscas. Proverbio de las mamás. Hasta en esto Satanás estaba luchando. No, sí. Para que cayera Job. O sea, los cristianos. Cuando vimos la guerra espiritual, puede usar hasta a quien más amas en tu casa. A quien sea puede usar el diablo. Por eso dice Pablo, nuestra lucha no es contra, sino quien está detrás de todos ellos. El Señor Jesucristo sabía con los fariseos, cuando le hablaban, le rezongaban, le decían, lo blasfemaran, se burlaban de él, sabía quién estaba detrás de ellos. Porque uno dice, ¿cómo es posible, Señor, que pudiese aguantar tanto? Yo les hubiera dado unas cachetadas, los hubiera mandado al infierno, los hubiera hecho, ¿verdad? No, él sabía con quién estaba peleando. Entonces, como dicen, es mejor simpatizar que sermonizar, ¿verdad? Hay veces que es mejor simpatizar que sermonizar. ¿Qué quiero decir con eso? Es mejor
un abrazo, quedarse callados y estar con él. Ahorita que hablaste de eso, yo me acuerdo cuando vi a Luis Jonathan, que era un niño de 11 libras, yo pesaba como 130 libras, yo me acuerdo que llegó un momento que ya no podía, le dije así, ya no puedo. Y entonces, pues, era demasiado. Y tú me dijiste, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me enojé. Me enojé cuando me dijiste eso, entonces ora por mí. Así te dije, ora por mí entonces. Y oraste por mí, fue cuando yo vi como una mano grande, empujó mi vientre para abajo. Y fue cuando yo te dije a ti, después que saliste y todo eso, tienes yo Cristelio, porque esa es una maniobra en México del Cristelio. También está, la enfermera ayuda al obstetra empujando el bebé. Y me dijiste, no, que dio Cristelio, aquí en este país no se acostumbra el Cristelio. Y me enojé porque, me estaba sermoneando. Era un dolor, no está dando a luz conmigo, es el dolor máximo que uno puede tener. Dice, todos las cosas de yo sentí que me estaba sermoneando y te dije, pues entonces ora por mí. Que Dios te dé la mano en un momento. Yo creo que así estaba joven, su máximo dolor, cuando llegaron los amigos a sermonearlo. Y sí, es lo que digo, una cosa es hablarlo y otra cosa es estar en la lucha, estar en el fuego, ¿verdad? Por eso es preferible no ser sermoneado, sino simpatizar solamente. Y eso es lo que hicieron los amigos de Job, o sea, sermonearon en vez de ser simpatizantes, se empezaron a sermonear. Empezaron a hablar, a abrir sus bocas y en boca, cuando empieza uno a abrir la boca, uno no sabe el sufrimiento que está pasando la persona, no sabe. Aunque digan, yo sé lo que estás pasando, yo sé lo que estás viviendo, yo te entiendo tu dolor, son bola de mentiras, nadie sabemos eso. Y aunque, por ejemplo, cuando pasamos por una pérdida de un ser querido, yo sé lo que tú estás pasando. No. Aunque yo también haya perdido un ser querido, también el sufrimiento de él es diferente al mi sufrimiento. La manera en que yo tomé o recibí el sufrimiento fue diferente al sufrimiento que lo está tomando él. La única similitud es de que él perdió un ser querido, yo también lo perdí, pero cómo lo recibimos, tanto física como espiritualmente como emocionalmente, es diferente. Somos diferentes todos, aunque hayamos pasado por las mismas circunstancias. Entonces, todos erramos, todos queremos ser consoladores, pero tenemos que ser mejor simpatizantes. Si alguien levantó la mano. No, iba a dar un ejemplo a natural, como dijo la pastora, una conocida mía estaba como jactando de que su hija dio a luz y no tuvo que gritar tanto, y estaba otra al mismo tiempo y se le oían los gritos. Y dije, bueno, pues cada quien siente lo que le duele, cada quien tiene una tolerancia diferente. ¿Por qué estamos criticando o jactándonos de que somos mejores porque no podemos tolerar? Se me hace muy infantil eso. Hay tanto que aprender, tenemos todos tanto tenemos que aprender de los caminos del Señor, tanto que cómo saber expresarnos. Por eso dice que el Señor, hasta en nuestras conversaciones nosotros vamos a ser juzgados también. Debemos que tener cuidado, Señor. Yo quiero dame tu boca, mi boca, dame tus ojos, enséñame a hablar, enséñame a decir, enséñame a hacer las cosas de acuerdo a tu voluntad, ¿verdad? Porque un error que todos nosotros, yo me cuento, hemos caído muchas veces, que a veces decimos a las personas cuando fallece un ser querido, no te preocupes, no llores, tu ser querido ya está en el cielo. ¿Cómo sabemos eso? Pero lo queremos dar, lo queremos decir por consolar, confortar o fortalecer o darle palabra de aliento a la persona. Cuando estudié teología para pastorado, nos enseñaron que no,
en cuestión de sepelios o funerales, el pastor debe tener cuidado cuando da un funeral a una persona que no es convertida. Es diferente un funeral a una persona convertida que a una persona no convertida, ¿verdad? No puede decir las palabras, no puede decir lo mismo que a una persona que no es convertida. Entonces cambia completamente todo, tanto el sermón como la manera de confortar y consolar, todo tiene que cambiar. Y por ende tiene uno que también tener cuidado cuando nosotros decimos palabras. No podemos caernos en el grado de ser falsedad. El único que sabe quién es salvo y no es salvo es el Señor. Y nosotros por fe y la esperanza que hay en cada uno de nosotros, ¿verdad? Sabemos cuando un ser querido y es salvo, sabemos dónde está. Eso sabemos. Hablamos un poco de ellos, pero un poco en detalle. El primer consolador, quizás lo recuerden, este primer consolador se llama Elifaz. Elifaz, el tetemán, o el temanita, él es el primero que habla, y si leen todas sus conversaciones a través del libro de Job, Elifaz basa todas sus ideas, ¿verdad?, en experiencia espiritual. Todas sus ideas, este hombre, o su consolación, su conforto, todo lo basa en experiencia espiritual, su propia experiencia espiritual, por decirlo así. Si vemos el capítulo 4, versículo 12, 4:12, dice: el negocio también me era a mí oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello. En imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, sobrevínome un espanto y un temblor, que estremecióse todos mis huesos, y un espíritu pasó por delante de mí, que hizo que se erizara el pelo de mi carne. Preparó un fantasma delante de mis ojos, cuyo rostro yo no conocí, y quedo, o sea, despacito, oí que decía: si será el hombre más justo que Dios. Entonces, empieza a hablar Elifaz de temanista a base de su experiencia que tuvo, una experiencia, un sueño, una visión, lo que haya sido, ¿verdad? Una experiencia a través de su visión nocturna. Y sigue enseñando a Job, haciéndole ver, en fin, sigue hablando todo el capítulo, hablando a Job, haciéndole ver de su experiencia espiritual, que Dios es Dios justo y que Dios solamente hará que un hombre o una mujer sufra si hay pecado en sus vidas. Entonces, lo que quiero que vean de este primer consolador, Elifaz, es de que la manera que conforta, la manera que consuela es a través de su experiencias espirituales. Ahora nosotros, ¿cuántas veces nosotros podemos contar en nuestras vidas que ha venido gente a decirnos: bueno, mira, cuando yo estaba en tu situación, cuando yo pasé el problema que tú estás pasando, yo me enfrenté a eso, yo me enfrenté de esta manera, yo salí adelante haciendo esto, y si haces esto de la manera que yo también lo hice, tú también saldrás adelante haciendo lo mismo que yo hice, porque yo pasé por tu problema y yo hice lo que tú estás pasando, yo hice esto y esto y esto. Si no puedes con ese problema, entonces, y si hiciste todo lo que yo hice cuando yo estuve en tu problema y aún así estás con ese problema, entonces hay algo malo en tu vida, ¿verdad? Yo creo que tú eres culpable de un pecado, hay algo muy grande en tu vida. Somos unos Elifaces también muchas veces, ¿no? Nos pasamos nuestras experiencias espirituales en base a lo que yo pasé, y con eso quiero consolarte, confortarte, porque yo pasé lo mismo que tú pasaste, y en base a como yo lo vencí, como yo me enfrenté, entonces yo te voy a consolar a ti.
Y si no puedes salir adelante, entonces es que eres un pecador. O hay pecado, porque Dios es justo. Es lo que dice Elifaz en pocas palabras. ¿Alguien levantó la mano ahí atrás? Entonces, todos somos culpables en una u otra ocasión a decir esto. Bueno, por mi experiencia, tú necesitas esto. Otros dirán, tú necesitas esta experiencia, tú necesitas que pase esto en tu vida. Otros dirán, bueno, si yo estuviera en tu lugar, yo haría esto, yo haría lo otro. Ahora, aquí es la lección inmortal del sufrimiento que nos da Elifaz, quien basa todo su consejo y su confort y consuelo en sus experiencias espirituales, ¿verdad? Es una manera personal prácticamente de querer consolarlo a base de lo que él solamente conoce cómo consolarlo, de cómo él sabe cómo confortarlo. No hay otra manera que él sepa o conozca cómo confortarlo, sino a base de sus experiencias, de lo que él pasó. Y si no hay salida de eso, entonces es que estás viviendo una vida de pecado, porque Dios es Dios justo. Y a mí, como es Dios justo, a mí me sacó de ese problema haciendo esto. Y si a ti no te sacó, es porque tú estás mal. En fin, esa es la mentalidad que muchos tenemos y ya hemos caído en esa manera. Entonces, si algo hemos aprendido o he aprendido yo también es decir esa frase, hermanos, esa frase. Yo sé lo que estás pasando. Porque como decimos, no sabemos lo que está pasando la persona. Creen porque pasó exactamente lo mismo que yo pasé, yo conozco y sé todo. No. Y a base de mis experiencias, a base de lo que yo hice en mi vida, mis experiencias espirituales son diferentes a cada uno de ustedes. Punto. Y las experiencias de cada uno de ustedes son diferentes completamente a las mías o las de cada uno de ustedes. Son diferentes. Dios no da experiencias iguales a cada uno de nosotros. Dios trata con nosotros de diferente manera. No somos robots para tratar de la misma manera. Y ese fue el craso error de Elifaz, ¿verdad? De querer pensar que todos Dios trata de la misma manera y las experiencias que Dios trata con todos es de la misma manera y la manera que Dios da la solución, sí. La manera que Dios da la solución a todos es por la experiencia que yo salí, de la misma manera tú vas a salir adelante. No, eso no. Yo tuve la oportunidad de poder ver personas que conocía, dos pues, que empezaron con el Señor, pero se alejaron después. Y fue en mi juventud, entonces yo pienso que por eso cuando llegó a mi vida el Señor, pude mirar que había riesgo y se me hacía muy importante tratar de tener esa relación. Al principio dije que nuestra relación con el Señor es mental. Y dije también que nuestra relación tiene que ser experiencias. Pero yo no les voy a platicar que ustedes tienen que pasar la misma experiencia que yo pasé para que ustedes tengan unas experiencias espirituales. Todos tenemos que tener experiencias con el Señor, caminar con el Señor, tener relación con el Señor. Pero cada una es diferente. Cada una de nuestras experiencias son completamente ajenas a la otra. Para que nosotros cuando podamos enseñar a otros, ¿verdad? Podamos enseñar no en base a nuestras experiencias. Sí le podemos decir a la persona, Dios es fiel. Sí le podemos decir, Dios llega siempre a tiempo. En las luchas y en las pruebas, ¿verdad?
Dios está con nosotros. Pero no te voy a decir las experiencias que yo pasé en mi vida y de la misma manera que me sacó adelante, así de la misma manera los va a sacar ustedes cada uno, como hizo Elifaz. ¿Verdad? No. Cada uno, como dice el dicho del mundo, cada uno practica o habla de acuerdo a cómo le va en la feria. Y esa es la experiencia que tenemos que platicar. Cómo caminamos con el Señor. Cómo tenemos esas experiencias con Dios. El segundo consolador es Bildad y lo vamos a ver para el próximo estudio. Bildad. Este hombre es el tradicionalista. ¿Alguna pregunta? ¿Comentarios? Muy bien, nos ponemos de pie, vamos a... Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por este día y por este servicio. Padre, te alabamos y bendecimos. Te damos la honra, la gloria, te damos el poder y la majestad, Señor. Te damos las gracias.